Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo estado y evolución de los proyectos. La verdad es que bastantes novedades, incluso a veces más de las que nos gustaría, pero bueno, vamos a verlas en este vídeo. Y empezando por aquí, como veis, os voy a dejar una foto de Instagram, vais a ver bastantes diferencias con esa foto que subí. Y os voy a dejar otra foto, primer incidente gatuno. Siempre me preguntáis que si los gatos hacen, no hacen. Hasta ahora, pues respetaban bastante los proyectos. Pero nuestra gatita Chloe se subió, no sabemos cómo lo hizo, nos tiró el péndulo de Newton que teníamos, lo ha roto y también tiró el otro bote que teníamos, que os voy a enseñar ahora mismo, porque lo he puesto temporalmente aquí. Teníamos los manglares, literalmente pues se doblaron, el bote no sé o no nos explicamos cómo no se rompió al caer al suelo, aunque sí que se ha quedado un poco sentido, de manera que lo vaciaremos. No sé si los manglares llegarán a rebrotar o no. De todas formas los pasaré a alguno de los acuarios y este bote lo guardaremos para otras cosas. También así aprovecho para que veáis cómo están nuestros proyectos de ecobote. Ahí otra vez las anubias, digo las bucebalandras, perdón, en flor. Y como veis por esta parte bien, esto pues como os he dicho, dejadme en los comentarios si alguien sabe si un manglar puede rebrotar. Y si no, pues nada, primer incidente gatuno. Que volviendo por aquí, pues por eso aproveché, habréis visto que he subido mucho sobre, he hecho algunas cositas, pues aprovechando el hueco, teníamos el wabi set guardado, pues aproveché alguna de las piedras de ese bote de los manglares para montar esto, algunas de las plantas como tenemos aquí el Ophiopogon japonicus, el Aculus gramineus, pues plantas para emergido, un poquito una fitonia, pues nada, aquí un pequeño proyectito que nos hemos marcado. Y de este, pues como le faltaba un poquito luz residual de la que cae de los proyectos de los lados, pues aprovechando también esta mini lucecita que teníamos, que venía en su día cuando compramos este wabi set, pues viene muy bien. Y además fijaros el pequeño detalle que nos permite, con su imán que tiene por dentro, hasta poner la tapa, queda muy bien. Y la verdad es que pues un recurso que tenía en casa que no aprovechaba, y así pues nos permite que lleguen incluso a burbujear a veces también esta micrantemu. Y ya siguiendo por aquí, nuestro 30 litros también en emergido. Como veis, cada vez está mejor este proyecto. Y uno de los betas que os mostramos en el último vídeo, estado de evolución, pues aquí está bastante bien, la verdad. Por ahí tenemos algunas de las Rasboras Space o Rasbora Galaxy que nos quedaban, y neocaridinas que tenemos en este proyecto, pero bueno, si el beta se alimenta de ellas es que tenemos sobrepoblación. Y por lo demás, un proyecto que como veis va bastante bien. Fijaros ahí una de las neocaridinas SP, y digo SP porque son una mezcla totalmente, van saliendo con los colores en función de su adaptación, cosa que es muy llamativa. Pero bueno, por aquí igualmente no hemos visto antes este proyecto. Fijaros el musguito, qué color más natural le da. Y hay otra de esas gambas que montamos o que pusimos cuando montamos, ya lleva meses en este proyecto. Y pasaríamos ya a nuestro proyecto de 60 litros. Como veis está aquí bastante bien con nuestras Coris pigmeas. Si recordáis el otro vídeo, por ahí fijaros otra gambita roja muy llamativa. Pues si recordáis en el último vídeo, pues teníamos aquí un beta también rojo que trajimos, que ya lo hemos pasado a 75 litros porque lamentablemente nuestro pez beta que teníamos aquí ya no está con nosotros, nos ha dejado esta semana. Así que este beta, que por ahí lo tenemos, pues lo vamos a poner aquí temporalmente. La verdad es que no he visto que de momento toque o moleste a las iriaterinas, cosa que era fundamental. Y este proyecto en general también bastante bien. Como veis, sobre todo la parte de emergido cada día mucho mejor. La verdad es que estamos muy contentos con este proyecto. Incluso si me deja grabar por aquí detrás, os dejaré una toma aparte ahora. Por ahí detrás tenemos una pequeña parte que por eso me gusta esta urna para los betas, porque tiene una pequeña zona de poca circulación que puede ser buena para ellos. La pueden encontrar fácilmente y puede elegir entre esa zona o estar a nado libre aquí en pleno proyecto. Y continuando por aquí este mini proyecto, fijaros, hay una de nuestras gambas también que teníamos, algún caracolillo pequeño que otro, y la verdad es que el proyecto pues va también muy bien, poco que decir, poca novedad, es buena noticia algunas veces. Y ahora no sé si habréis notado diferencia o no en la imagen de hoy respecto a otros vídeos. Y os comento ese tema porque ya sabéis, en los que seguís habitualmente este proyecto, que todo lo que da el canal, incluso a veces me toca poner a mi parte, pues lo dedico a mejora técnica, ya los proyectos y eso me los pago yo, que es lo suyo. Y si me han patrocinado algo como fue este proyecto, sabéis que lo he dicho sin ningún problema.
y espero que se note la calidad técnica de grabar en 4K real con este móvil, mejor imagen, más natural para transmitiros de manera más real lo que yo tengo aquí en el estudio con vosotros, esas experiencias reales. Y también agradeceros pues a todos los que seguís el canal, veis los vídeos suscritos o no, y especialmente a los miembros del canal, porque todo su apoyo va destinado a estas mejoras técnicas que disfrutamos todos juntos. Y ahora sí, seguimos aquí con el proyecto de macroalgas marinas. Como veis, yo sí que noto la diferencia de color, la vivacidad que saca este teléfono, mucho más real a lo que tenemos delante. Se trata de eso, de compartir experiencias no solo con datos reales, sino que sean lo más transparentes, lo más claras, lo más nítidas y, repito nuevamente, lo más reales posible, en este caso en imagen. Y como veis, pues el proyectito a veces sí que nos hace algo de alguilla por aquí, que no es macroalga, es otro tipo de alga, pero bueno, lo tengo identificado. El problema suele ser falta de circulación. Y como dije, pues ya haremos ampliación más adelante si se puede. Entonces, pues problema localizado y en general, proyecto que va muy bien. Nuestras lismatas, cuecuental y las gambitas, que siguen por ahí las tres. De hecho, ahí tenéis una de ellas. Y como veis, en general, proyecto que también está muy bien, muy sano, muy equilibrado, donde solo sigo limpiando los cristales una vez al mes, que a veces me lo pregunta la gente, con un cambio mensual de 1/3 del agua, una vez al mes, repito, y ese es el mantenimiento que lleva con su abonado diario, eso sí, porque estas algas, como las plantas, como si fueran altos requerimientos, necesita de ese aporte para tenerlas con esta naturalidad y con estos colores tan vivos. Y ya por aquí, para ir terminando esta revisión en el estudio, el 300 litros, ahí está nuestro Rami. Ahí está su hembra. Fijaros los neones verdes, lo que decía, noto mucha diferencia a la hora de grabar, si recordáis otros vídeos, los reflejos, el verde de las plantas y el marrón o algo de alga también se ve mucho mejor, para lo bueno y para lo malo, pero hay que mostrarlo todo como es la intención. De estos hijos que he hecho la espada amazónica, le di 2 a un amiguito mío, estos estoy esperando se los lleve otro amigo. Y nada, como veis, el proyecto en general muy bien, y como suelo decir, igual aquí una de nuestras hembras de apistograma, y por lo general me vuelvo a alejar para que veáis en su total dimensión este proyecto de 300 litros. Y ahora, antes de pasar a ver 500 litros, también quería hacer una parada aquí. Veis qué póster me ha regalado un amiguete y suscriptor, seguidor del canal. Para mí esto representa muy bien lo que siempre digo, lo que es acuariofilia, ser aficionados de verdad y ciencia. Un póster con una clasificación de las neocaridinas. Sabéis que no soy el más experto en neocaridinas, pero todo esto viene muy bien. A mí estas cosas me encantan. Y si lo queréis seguir por Instagram, lo podéis encontrar ahí, @valtanquet. Así que agradecerle. Y como veis, queda muy bien como decoración en nuestro estudio. Y ya para despedirnos, desde el 500 litros, habréis notado que todavía tengo la voz un poquito tomada. Y los que seguisteis el directo de la semana pasada lo visteis, que hicimos un esfuerzo. Y acercándonos por aquí, este Lotus Red, como veis, de estas poquitas plantas que dan algo de color en bajos requerimientos y tiran muy bien. Fijaros los barbos de Nisoni, qué bien los pillamos ahora para verlos. Ahí, no sé si veis esos chiquitines de barbo cereza, nuestras mini crías, ahí están agrupadas todas ellas. Y por aquí tenemos el gran cardumen de barbos rojos, cereza, como veis, qué bien están todos. E inclusive las plantas que mostramos en el último resumen pues ya han empezado a tirar hojitas, lo cual está muy bien. Así que alejándonos, como veis, el proyecto, ahora sí lo puedo mostrar de la manera más natural posible, como nosotros por suerte lo podemos disfrutar aquí en el salón de casa. Y dicho esto, pues espero que os haya gustado este vídeo resumen lleno de cambios, novedades, unas para bien, otras para mal. Lo del beta pues nos puede pasar con muchos peces, todos los que somos aficionados lo sabemos, pero bueno, lo hemos cuidado lo mejor que hemos podido, que es lo importante, y eso es lo que tenemos que buscar en este hobby. Y dicho todo esto, ya sabéis, agradeceros nuevamente a todos por seguir el proyecto, dejar vuestro me gusta, vuestros comentarios, suscribiros. También tenemos la función miembros de canal para seguir mejorando como proyecto independiente que somos. Ya sabéis que aquí lo importante siempre ha sido y será mejorar en los diferentes aspectos de este hobby. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!